Cuando hablamos de política y justicia, entendemos que son dos ámbitos de la vida pública, de la vida social, que están íntimamente ligados. La política tiene que ver con todo el ejercicio de gobierno, con ese proceso mediante el cual las sociedades nos damos una forma para decidir cuál es el rumbo que queremos llevar a nuestra sociedad, cómo podemos resolver nuestros problemas de todos los días. Y junto al ejercicio de la política, a la toma de decisiones que se proyectan sobre el conjunto de la sociedad, está la justicia necesariamente. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que para la política es muy importante que haya una fórmula mediante la cual se pueden resolver los conflictos, se pueden dirimir las diferencias entre los distintos grupos sociales, pero también entre las personas y entre las personas y el gobierno. En la antigüedad, la característica de la relación entre política y justicia era que quien ejercía el poder ejercía al mismo tiempo la justicia. Es decir, quien tomaba las decisiones, fuera un grupo colegiado o fuera una sola persona, por ejemplo, posteriormente durante las monarquías, bueno, pues el rey lo que hacía era precisamente tomar las decisiones y definir las políticas que iban a orientar la posibilidad de distribuir los distintos bienes que genera una sociedad para lograr pues la vida en común. Y esa misma persona que tomaba las decisiones y que era el gobernante, que ejercía la política, era al mismo tiempo el que definía la justicia. Es decir, es el que resolvía los conflictos entre una persona y otra en torno a un terreno, o quien resolvía el problema entre una esposa y un esposo, o en fin, el que resolvía los problemas que había entre las personas, entre los grupos sociales, pero también entre las personas y el gobierno. Pero esto fue pasando y lo que sucedió posteriormente, ya mucho después, viene la demanda de la sociedad de tener libertades, de tener derechos, libertad de pensamiento, libertad de actuar, no como en la antigüedad o en la Edad Media, en donde pues solamente lo que podían hacer era lo que les estaba permitido desde el nacimiento. En el momento que llega la democracia, en el momento en que llega la conformación del poder a partir de la posibilidad de una competencia entre los distintos grupos políticos y sociales para ver quién tiene el respaldo mayoritario de la sociedad, que va a ser efectivamente el gobierno democrático. Ese gobierno democrático pues va a representar a los intereses mayoritarios, a los que respaldan a ese gobernante a partir de la expresión de la sociedad, de los ciudadanos, de cuáles son los proyectos que les convienen o que les parecen más adecuados para llevar a cabo todas las distintas tareas que tienen que realizar una sociedad y que tiene que haber ciertas reglas para que efectivamente éstas se puedan llevar a cabo. Es cierto que cuando hablamos de que la Revolución Francesa vino a modificar de manera muy clara la relación entre poder y justicia, entre política y justicia, y esto tiene que ver con la idea de que lo que había que hacer para garantizar que los ciudadanos, que las personas no fueran atropelladas, no solamente en su integridad física, sino atropelladas en lo que estaba definiendo la Revolución Francesa como los derechos del ciudadano, como los derechos del hombre. Entonces es que lo que se concibió fue que el poder no debía de estar concentrado, porque la concentración del poder lo que genera son abusos, lo que genera son posibles atropellos frente a los que no están en el poder.
para evitar la concentración del poder y por tanto el ejercicio de abusos, arbitrariedades, atropellos, pues lo que tenía que haber era una división del poder. Y la división de los poderes implicaba que no pudiera estar en una sola mano quien tomaba las decisiones, quien hacía las leyes que iban a ser el marco que regulara de manera general no solamente cómo se debería de desarrollar la sociedad, sino también cómo se debería de comportar el poder político. Para eso eran las leyes. Entonces se separa el poder de ejercer el gobierno del poder de hacer las normas y del poder de dirimir los conflictos para lograr la armonización entre los intereses de la sociedad, que es la parte que le toca a la justicia. Entonces la ley, la constitución como el marco del orden más completo, digamos, de las normas sociales, pues es la que realmente tienen que seguir los jueces. Los jueces solamente pueden estar subordinados a la Constitución, porque la Constitución es la que da garantías de que habrá un tratamiento igualitario para las distintas personas. En la historia, digamos, contemporánea, la historia del siglo XX en México fue una historia, digamos, en la que no tuvimos realmente, aunque la Constitución decía que éramos un Estado democrático federal, una república, y posteriormente dijo que éramos una república laica también. Bueno, a pesar de que desde entonces, desde el 17, decía que éramos una democracia, ciertamente en la práctica pues sabemos muy bien que tuvimos un régimen autoritario durante buena parte, cuando menos toda la segunda parte del siglo XX. Y eso, pues obviamente, ese régimen autoritario que estuvo definido por un poder concentrado en la figura del presidente y en la figura de su brazo político que era el PRI. Entonces, esa figura de concentración del poder lo que hizo fue que ciertamente dejó subordinado al poder judicial a los dictados del poder concentrado. Es decir, el poder concentrado en el ejecutivo, que nosotros le llamamos el presidencialismo, bueno, o incluso se le llamó el presidencialismo imperial, porque efectivamente lo único que era el límite al presidencialismo parecía ser efectivamente el periodo sexenal, ¿no? Esa era la no reelección, era nuestra ley de hierro, porque lo que había era una fuerte concentración del poder que arrastraba no solamente al poder judicial, sino al poder legislativo. El poder legislativo, de hecho, era, pues, ciertamente la caja de resonancia del poder ejecutivo. El ejecutivo decidía cuáles eran las distintas leyes y reformas que quería impulsar en los distintos gobiernos, y pues la mayoría que siempre tenían, y era una mayoría calificada, una mayoría de 2/3 partes, es decir, se podía hacer lo que el presidente decidiera. Entonces, no había realmente un poder legislativo que fuera un poder, digamos, que fuera relevante, que tuviera algo que decir frente al poder ejecutivo. Era una suerte de, pues, anulación prácticamente del poder legislativo. Y el poder judicial era lo mismo. Desde la corte hasta toda la estructura judicial de magistrados y jueces, pues lo que respondían era a los dictados de la presidencia de la República. Entonces vino todo el proceso de lo que nosotros conocimos como la transición a la democracia, un largo proceso de más de 20 años, pero que fue un proceso pacífico relativamente, digamos, no implicó revoluciones, pero lo que sí implicó, pues sí fue obviamente conflictos, fueron levantamientos y fueron también pues actos
de represión claros durante la época del PRI. Y el Poder Judicial pues realmente no estaba ahí para defender, ya no digamos a las minorías, ni siquiera para defender a la propio abuso del poder. Entonces es ahí en donde vienen las demandas de modificar la Constitución para tener un poder democrático que surgiera de las mayorías, y en ese contexto lo que hay es una reforma al Poder Judicial que sí, que se lanza desde el Ejecutivo, que es un Ejecutivo que tiene todo el poder, pero que ya está respondiendo a los reclamos no solamente internos de la sociedad, sino del contexto global. Es decir, también el Tratado de Libre Comercio, pues lo que exigía era que nuestra sociedad tuviera un poder judicial que fuera independiente y que pudiera efectivamente dar garantías no solamente a las personas, sino también a los distintos intereses económicos de cómo se iban a resolver los litigios entre el poder económico y el poder político. Entonces de ahí vino la reforma del 94, que lo que hizo fue pues darle una independencia al poder judicial, de darle también facultades para poder vigilar el apego a la Constitución. Es ahí cuando la Suprema Corte de Justicia se convierte en un tribunal constitucional para vigilar, a partir de que se fueron haciendo reformas a la Constitución para que se pudiera vigilar efectivamente la aplicación de la Constitución. Si nosotros entendemos que las leyes en el mundo moderno y en el mundo contemporáneo, la función que tienen es dar una cobertura de certeza, de claridad sobre cómo se deben de desempeñar las distintas personas, cómo se debe desempeñar el poder ejecutivo, el legislativo, cuáles son los límites del poder. Porque ciertamente la división de poderes lo que quiere es poner acotamiento al poder. De hecho, ese es uno de los significados más claros de la democracia. La democracia lo que implica es que el poder tenga límites, que el poder tenga acotamientos, y esa división de poderes permite efectivamente que el poder esté regulado, que el poder esté dividido y que el poder esté efectivamente vigilado también. Y el Poder Judicial es el que va a vigilar precisamente el ejercicio apegado a la norma del poder. Entonces, el Ejecutivo toma una serie de decisiones, el Legislativo aprueba una serie de leyes y el Poder Judicial tiene que velar porque la aprobación de esas leyes no vaya en contra, no atropelle los principios que están establecidos en la Constitución. Y lo mismo sucede con el Poder Ejecutivo. Entonces, la función del judicial, y por eso tiene que estar separada, diferenciada claramente la justicia del ejercicio del gobierno, para que la justicia pueda ser ese poder vigilante que permite contener, que permite detener y limitar el ejercicio del poder en beneficio del conjunto de la sociedad. Pero la justicia lo que tiene que hacer es una especie de poder contramayoritario, y se dice contramayoritario porque lo que tiene que hacer es velar por las minorías. En una democracia tiene que gobernar las mayorías, pero siempre respetando a las minorías. Es decir, las minorías son las que garantizan, cuando se les protege, que no haya una dictadura de las mayorías, que era, por cierto, algo que los padres fundadores de la Constitución norteamericana le tenían más miedo, ¿no? Es decir,
a la dictadura de las mayorías. Si las mayorías eran las que gobernaban, pues las mayorías letradas o iletradas eran las que iban a tomar las decisiones y podían convertirse en una tiranía. Bueno, justamente el Poder Judicial lo que tiene como función y en ese sentido tiene que hacer un contrapeso frente a los poderes que están sustentados en las mayorías para defender y proteger a las minorías. Esto lo que se refleja es en cierta función que tienen los poderes judiciales, que es efectivamente ver de qué manera lo que aprueban en los congresos o en los parlamentos, es decir, lo que aprueban los legisladores, es sí apegado a la Constitución. ¿Y quién va a decir si está apegado a la Constitución? Pues los jueces, el conjunto magistrados, los ministros, el conjunto del Poder Judicial, que es el que precisamente tiene el control de la constitucionalidad. Es el que dice cuál es la letra de la Constitución, es el que interpreta la Constitución. Entonces todo está regulado, todo tiene que estar realmente establecido para que haya certeza, para que haya claridad para todos qué es lo que a lo que nosotros nos tenemos que ceñir como una fórmula de convivencia pacífica en una sociedad. La esencia ontológica del Poder Judicial es justamente el de la independencia frente al poder político, frente a la política, justamente porque es la manera mediante la cual no estará ni subordinada al poder ejecutivo, ni subordinada a los dictados de la mayoría o del partido que en ese momento tenga la mayoría, sino que solamente podrá estar apegado a la norma, pero requiere de la independencia. Y para limitar el poder, pues tiene que garantizar que sus sentencias, sus resoluciones van a ser acatadas por el poder. Y eso es algo que está realmente establecido en la Constitución. Entonces son principios, yo diría, principios lo que se llaman pétreos de las constituciones, ¿no? Que en México no tenemos esa figura de los artículos pétreos, pero ciertamente hay ciertos principios de la Constitución mexicana que son claves. Y uno de esos principios es que si el Poder Judicial tiene como función constitucionalmente establecida el limitar el poder, el garantizar que los poderes se ciñan a la Constitución, las sentencias del Poder Judicial tienen que ser sentencias obligatorias para los otros dos poderes. Cuando los otros dos poderes se animan a desacatar una de las sentencias o resoluciones del Poder Judicial, lo que están haciendo es tirando, desmoronando el orden constitucional. Es decir, lo que están haciendo es poniendo la Constitución y darle en el piso y darle de patadas y quedarnos sin ningún orden establecido, que es lo que nos da, pues, una vida civilizada, que nos da una vida que tiene certeza en cuanto a qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que puede hacer mi vecino, qué es lo que puede hacer el gobernante. Es decir, para eso sirve la Constitución. Los jueces no responden a sus propios pensamientos, criterios o inclinaciones, digamos, sino lo que tienen que responder es a lo que dice la norma. Si nosotros tenemos una norma, la Constitución, que no está siendo acatada por los otros poderes, lo que tenemos es el desastre porque no hemos roto el orden constitucional. Estamos frente a una situación pues que está poniendo en riesgo nuestro orden constitucional, efectivamente. Y bueno, y ya se aprobó por todo el mecanismo de reforma o modificación a la Constitución
pero hubo una serie de violaciones en ese proceso. Y sobre todo hubo una serie de violaciones a principios torales de la Constitución, que si nosotros los rompemos, entonces estamos rompiendo, le estamos quitando el pilar de sostén a la Constitución. Y esos son efectivamente pues la forma como están establecidos los poderes. Lo que estamos haciendo es un cambio de régimen diciendo que el Poder Judicial, la Suprema Corte y todos los magistrados y jueces van a ser electos por voto popular con muy poquititos requisitos y además van a estar permanentemente vigilados por un tribunal de disciplina judicial que va a estar diciendo si ellos están acatando lo que al poder le parece que es lo que debe de dictarse. Entonces, lo que tenemos no solamente es con la elección de los jueces, ministros y magistrados, es impedir que sea el conocimiento, que sea la experiencia, que sean los concursos y las pruebas, es decir, que se pueda ir teniendo una carrera judicial, que es lo que teníamos hasta ahora, carreras judiciales que se hacían a lo largo de 15, 20 años. ¿Por qué? Pues porque se iban efectivamente especializando en ciertas áreas del derecho, porque iban ganando experiencia, porque se iba ejerciendo la magistratura, pues lo que se iba logrando era tener mayor conocimiento y darle mayor garantía a las personas por parte de quienes ejercen la función jurisdiccional. Lo que tenemos con una elección popular es que parecería como que se hace democrático el Poder Judicial, pero el Poder Judicial no es para ser un poder mayoritario, sino para ser un poder que debe de proteger a las minorías. Y para proteger a las minorías hay que limitar los abusos del poder. Y eso es lo que un poder judicial no puede hacer si está vinculado a los intereses de un partido, a los intereses de una corriente política, la que lo haya lanzado, la que lo haya promovido, porque pues para una elección hay que darse a conocer, hay que promoverse, y entonces uno va a quedar atado a ciertos intereses en lugar de estar solamente atado a la ley y a la Constitución. Yo lo que creo es que tenemos que echar mano de lo que se tiene por ahora como mecanismos que pueden efectivamente limitar esta arbitrariedad y esta barbaridad de la reforma al Poder Judicial. Y creo que lo que tenemos pues es el Poder Judicial precisamente. Es decir, lo que hoy por hoy todavía es el Poder Judicial, las facultades que tiene el Poder Judicial para efectivamente atender pues básicamente lo que se llaman las acciones de inconstitucionalidad para que se pueda decir cuáles son los procedimientos que no se siguieron en la aprobación de esta reforma al Poder Judicial y que sea justamente porque no se cumplieron estos procedimientos que se pueda efectivamente anular esta reforma, ¿no? Esta reforma constitucional. Estoy clara que no es fácil. Creo también que ya se está hablando de no solamente echar mano de nuestros mecanismos que el Poder Judicial nos da para justamente defender a la Constitución, sino también mecanismos internacionales, es decir, de pactos y convenciones que México ha firmado, que claro que son procedimientos mucho más largos, pero que también pueden ser un elemento que contribuya a que podamos eventualmente modificar esta barbaridad.